Señor doctor, buena mañana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Doctor, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se presenta? Hablan de de una unión de la oposición para lograr el objetivo, sentarse y discutir un tema en particular. ¿Qué se propone? Bueno, fundamentalmente nosotros ya lo venimos proponiendo desde la semana pasada, Ujú. un esquema de redefinición de las actualizaciones de tarifas sobre otros criterios que hoy no se están teniendo en cuenta. Hoy el gran problema en la Argentina es que las tarifas han llegado a un punto que no tienen ningún tipo de relación con ni los aumentos salariales, ni con la actividad productiva, ni con la situación de las pymes, ni con la situación de la industria, y entonces ha llegado a la situación de que ha generado una crisis en la capacidad de pago de la gran mayoría de los argentinos. Sobre esta base, nosotros lo que hemos propuesto en el proyecto de ley es un anclaje de las tarifas sobre la base de distintos criterios. En el caso de las tarifas domiciliarias, hacer un cálculo sobre el aumento de los niveles salariales de acuerdo a los promedios de paritarias cerradas en 12 meses, y que los aumentos de tarifas nunca puedan ir más allá de ese promedio de aumentos salariales en 12 meses, ¿no es cierto? Entonces, vos decís, bueno, uno no plantea retrotraer todo a momentos hacia atrás, ni congelamiento de tarifas, porque sabemos que obviamente los precios van cambiando, las actualizaciones se tienen que hacer, pero lo que no puede pasar es que las actualizaciones sean totalmente discrecionales. O sea, algún marco de referencia con el poder adquisitivo de la gente tenés que tener. Nosotros planteamos esa referencia sobre el nivel de aumento de salarios, sobre lo que es la actividad de las pymes, actividad productiva, industrial, que el tope de los aumentos salariales sea los niveles de inflación, que nunca puede haber una tarifa que crezca más que lo que la misma inflación crece, porque si no se hace totalmente Sí. insostenible, ¿no? Siempre tiene que estar por abajo el aumento de la tarifa que los niveles inflacionarios. Doctor, ¿y el Eso, subsidio que sigue recibiendo Buenos Aires se discute? Yo tengo en este momento la sí, foto bueno, de una boleta de luz de Buenos Aires que tiene subsidio. eso, por eso, eso es desde el punto de vista de la tarifa. Después estamos planteando nosotros lo que se llama el sistema de equidad tarifaria, en donde el gobierno nacional está obligado en el plazo de 90 días a remitir un proceso de adecuación en materia de subsidios que genere el equilibrio de los tarifas de las distintas regiones de la Argentina, e incluso fijar tarifas diferenciales de acuerdo a situaciones excepcionales, por ejemplo, la relación con el NBI, niveles de desocupación y demás. O sea, establecer un sistema federal tarifario. Creemos que, lo primero que tenemos que hacer es demostrar la vocación de poder generar un debate en el Congreso sobre esto. Nosotros venimos insistiendo desde la semana pasada. Ayer hemos dado un paso importante, hemos tenido trabajo de comisión, en 2 comisiones hemos podido emitir dictamen. El dictamen sobre el cual se trabajó fue nuestro proyecto. Obviamente, salvo el oficialismo, el resto de los bloques ha ido acompañando, algunos con algunas disidencias, otros con otras. Y bueno, nos queda la comisión de presupuesto. Hoy vamos a tratar de hacer una sesión especial sobre el tema tarifas, pero sabemos de que por ahí el oficialismo Sí. ve el debate, pero en el momento de habilitar el tratamiento, al no tener, al faltar el dictamen de comisión de presupuesto, que pueda llegar a bloquearse. Sí. Pero creo que ayer hemos dado un paso importante abriendo la discusión en el Congreso, que era lo que por ahí el oficialismo la semana pasada no accedió. Algo hay que hacer. O sea, lo que no puede seguir la situación es tal como está. Nosotros hemos propuesto esta idea, pueden haber otras, pero creo que es un punto de partida sentarse a discutir. Sí, sin duda. Hablando del oficialismo que no dio quórum, ¿tuvieron la oportunidad eventualmente, calculo, de sentarse, de cruzar 2 palabras con Olmedo respecto a lo que fue la sesión de la semana pasada, o quedó como que cada uno hace lo que quiere? No, es que cada uno hace lo que tiene que hacer Sí. y cree que tiene que hacer. O sea, yo no he hablado con él personalmente después de la sesión, pero me parece que cada uno asume el rol que cree que tiene que asumir. Yo creo que era importante debatir el tema tarifario, ¿no? Yo entiendo que el tema de dar quórum, no dar quórum, a veces tiene que ver con esa estrategia parlamentaria cuando uno no está de acuerdo con un tema, pero en este caso me parece que es un tema que involucra no a la política,
por más que nosotros no lo discutamos en el Congreso, el que cree que el tema de tarifa va a desaparecer de la agenda porque el Congreso no lo trate, se equivoca. O sea, la gente lo va a discutir en cualquier ámbito. Claro. Me pasó esta mañana, antes de salir para el Congreso, ir a la esquina del departamento donde vivo yo acá en Buenos Aires y escuchar cómo se quejaba la dueña de la panadería por la tarifa de luz que le había llegado, y la que estamos hablando acá en Buenos Aires, donde pagan tarifas mucho más baratas que en otros lugares, pero también los niveles de incremento a lo que venían pagando fueron importantes. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque digo que se equivocan aquellos que creen que van a decir, bueno, vamos a obstaculizar el debate en el Congreso. Igual el tema sigue estando, lo peor que hay que hacer es poner la cabeza abajo de la almohada pensando de que esto no se va a discutir, y es un problema serio para la gente hoy, para las actividades comerciales, para las actividades, para el bolsillo de cualquier familia. La tarifa ha pasado a ser un problema, y si los servicios esenciales pasaron a ser un problema, bueno, creo que hay que tener mucho cuidado. Y también las soluciones que ha propuesto el gobierno a mí me ha sorprendido, esto de decir, bueno, si las tarifas están caras, páguenla en 3 cuotas con intereses. Sí, esa es la parte que yo no entendí. Yo puedo cuotificar un televisor, o cuotificar la cuota de luz no puedo. No puedo. No, digamos, claro, ya primero decir, bueno, yo creo que la tarifa no tiene que variar, y solamente acepto dividírtela en cuotas ya es un problema, ¿no? Yo creo que la cuestión de fondo es ¿qué referencia le vamos a poner a la tarifa? Ese es lo que por ahí el gobierno no termina de entender que hay que discutir. Lo que tenemos que discutir es decir, bueno, ¿cuál es el marco de referencia? Nosotros no decimos que nos vamos a hacer cargo desde el Congreso del rol del gobierno de fijar tarifa. Quien tiene que fijar tarifa es el Poder Ejecutivo, hay sistemas de audiencias públicas. Ahora, un marco de referencia sí podemos fijar. Si nosotros decimos, en esta situación de crisis, ningún aumento de tarifa puede ser superior a los promedios de aumentos salariales, bueno, ya es un marco de referencia. Después vos como gobierno verás hasta dónde llegás. Si el gobierno no está dispuesto a discutir eso, se hace muy difícil. Entonces, sobre eso, decir, bueno, las tarifas están caras, pero yo te las divido en cuotas, las financio con intereses, y sonó como una provocación el viernes pasado. Y después lo de ayer, decir, bueno, háganse cargo las provincias del esfuerzo y bajen los impuestos provinciales y municipales. También genera una situación de desigualdad, porque hay provincias como la provincia de Buenos Aires que tiene mucha carga impositiva, por eso baja el 15%, pero porque estaban cobrando muchos impuestos. Hay otras como la nuestra que no tiene impuestos específicos sobre los servicios. Entonces, ¿qué le vas a pedir? Que baje el 4% de impuestos brutos, un 4% sobre 900% que aumentó el gas en los 2 últimos años, y además la provincia le generás, que le quitas recursos. Digamos, estamos trabajando al revés. Vamos a construir un país mucho más inequitativo, porque las provincias que son las que necesitan más recursos para desarrollarse, son las del NOA, las del NEA, las economías regionales, tienen que aportar para con sus impuestos, con algo que tampoco va a resolver el problema, porque, como te digo, la provincia de Salta cobra 4% de impuestos brutos, y que eso sirve para sostener un montón de acciones que hace el Estado, y que comparativamente con la cantidad de plata que han aumentado las tarifas no tiene sentido. Eso hay que resolverlo de otra manera. Sí, claro. Y diputado, ¿qué tal? Buen día, Nicolás Fernández lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y justamente siguiendo con este hilo de impositivo, la mayor parte impositiva dentro del precio total tiene que ver con un impuesto nacional que es el IVA. ¿Ese se puede tocar? Sí. Bueno, nosotros estamos planteando que sí. Ahora yo digo, si le están pidiendo a las provincias que saquen impuestos provinciales y municipales, entonces que el costo fiscal que implica reducir el IVA, que nosotros estamos planteando hacer un proceso gradual de reducción, que lo asuma íntegramente el Estado Nacional. Entonces ahí el esfuerzo van a ser compartido. Entonces, creo que sí, curiosamente el Estado Nacional, lo han dicho varios gobernadores, tiene la recaudación del IVA, pero no pone a discusión el IVA en este tema. Ahora, vuelvo a decir, es una parte, el componente impositivo es una parte. Sí. Otra parte es la referencia y anclaje que deben tener las tarifas, y eso no hay que cambiar el eje de discusión tan fácilmente, porque si no, son parches que vamos a hacer, ¿no? O sea, si nosotros reducimos los impuestos solamente y seguimos llevando los aumentos tarifarios a niveles extraordinarios, va a llegar un momento que ni siquiera la baja de impuestos
te va a permitir pagar las tarifas. Lo que hay que tomar como referencia, por eso nosotros hablamos de un marco general tarifario, sí, que dé previsibilidad. Entonces decimos, está bien, hagamos un esfuerzo desde el punto impositivo. Algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, tienen más presión impositiva, tendrán que bajar más, pero discutamos cuál es la referencia a la tarifa. O sea, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para fijar una tarifa? Ese es el fondo de la cuestión. ¿Va a ser totalmente liberalizada? ¿Vamos a tener en cuenta cómo aumenta el salario? ¿Vamos a ver las pymes? ¿Cuánto hay de inflación? ¿Por qué un aumento de tarifa tiene que ser tan por arriba de lo que da la inflación? O sea, si la inflación este año el gobierno la tenía prevista en un 15%, ¿por qué el aumento de tarifa anual te llega al 40%? Entonces, esas cosas las que planteamos nosotros discutirla, que es el fondo de la cuestión. Claro. Le consulto sobre algo que dicen siempre desde el gobierno, desde el oficialismo, esto de que lo que hoy se está solucionando tiene que ver con los congelamientos en la gestión anterior. ¿La política energética anterior es gran parte o no responsable de lo que hoy estamos viviendo? A ver, yo creo que en la Argentina justamente una de las cosas que tenemos que salir de esas cuestiones de blanco-negro, de la grieta eterna, de que justifico mis errores por el error del pasado. Seguramente la falta de actualización durante mucho tiempo de tarifas en algunos servicios generó la necesidad en algún momento de ir quitando los subsidios. Ahora, ya llevamos 2 años y la recuperación de las tarifas alcanzan entre el 1.200 y 1.400%. Entonces creo que llegó la hora de decir, che, frenemos un poco, fijemos ahora otros criterios. Han recuperado ya la tarifa, no es que, ojo, no es que las tarifas, en este proceso de sinceramiento, como llama el gobierno de tarifa, sí, se ha ido readecuando las tarifas. Ahora, llega un punto donde tenemos que decir, fijemos unos criterios de ahora en más, porque si vamos a seguir con el mismo ritmo, el problema no es que la gente no quiera pagarla, no puede pagar. Claro. Entonces, ¿de qué te vale hacer anuncios de aumento de tarifas que va a llegar un momento que la gente no va a poder pagar más? Entonces decimos, bueno, tuvo un proceso de recuperación estos 2 años, las tarifas las tuvo. Bien, había que recuperar niveles de tarifas, sí, estaban congeladas, había que sacar subsidios, como ustedes hablaban recién. Claro. Ahora bien, llegó un punto que todos los sectores están explotando y algo hay que hacer. Entonces decimos, bueno, fijemos los niveles. Uno no dice que se congelen, pero los aumentos de ahora en más, por ahí tendrán que ir a otro ritmo y ser mucho más graduales. Claro, entiendo. Y la última que le consulto tiene que ver también con esto que a veces dicen del gobierno, que el Estado de alguna manera necesita recaudar, que no está pudiendo con la deuda porque hay una oposición fuerte respecto de mayores endeudamientos y que la otra alternativa tiene que ver justamente con los impuestos, con el pago de servicios. ¿Lo ve de esta forma o es una mirada un tanto sesgada? No, este gobierno ha tomado la deuda que ha querido. Justamente la discusión que hemos tenido con Caputo el otro día tiene que ver con eso. La deuda argentina era el 16, no llegaba al 20% del PBI, hoy está arriba del 30 y pico % del PBI, o sea que ha ido creciendo la deuda en la Argentina. Si hay algo que no tiene restringido este gobierno es el acceso al crédito internacional. Uno de los temas que hemos colaborado puntualmente nosotros en nuestro bloque en su momento es que la Argentina pueda resolver todo lo que era la problemática de holdout y las deudas para poder acceder al mercado de capitales. Hemos sido criticados por algunos, pero siempre sostuvimos de que nosotros tenemos la responsabilidad también de gobernar provincias y las provincias necesitaban financiamiento para hacer sus obras. Entonces era ilógico que la Argentina esté afuera del mundo para poder acceder al crédito. Claro. Este gobierno, no, en ese sentido, al contrario, hoy ya empezamos a discutir cuál es el nivel de endeudamiento de la Argentina. Eso no lo veo yo de esa manera. Claro, por eso también le pregunto, ¿tampoco sería conveniente que el Estado siga tomando deuda o sí? Y depende para qué. Eso es lo que hay que discutir. Si vos tomás deuda para generar inversión, que eso a la vez te va a generar crecimiento, puede ser que no sea malo. Ahora, si vos tomás deuda solamente para cubrir el déficit fiscal, como aparentemente se está generando en esta situación, sí, porque tomás deuda para pagar deudas. Y ahí es la rueda que entra a girar y que a la Argentina le ha costado mucho algunas veces. Doctora, ¿a qué hora es la sesión? A las 11 está convocada. O sea, en un ratito nada más. Sí. Doctor, muchas gracias por su tiempo en este día que vamos a estar seguramente todos atentos y mirando cómo se desarrolla todo desde el Congreso. Que tenga buena mañana. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Al aire, el doctor Pablo Costinera, un ratito.